Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que hace 4 años se publicó el episodio 13 del podcast Ensuizados que se llama, concretamente, elecciones legislativas, añadiendo y tachando candidatos. Esto fue hace 4 años, por lo tanto, en el 2023 acabamos de volver a tener elecciones legislativas en Suiza. Como me pasó en el episodio anterior, que digo, les cuento lo de los túneles, te cuento en este podcast lo de los túneles, bueno, lo voy a dejar pasar y tal, y luego al final el túnel del Mont Blanc se decidió que no se cerraba, y entre que lo publiqué y hoy sí que se ha decidido que cerrara, pues menos mal que aunque estas elecciones fueron en el momento en que se graba 1, 2, 3, 4 días, pues menos mal que he esperado porque han cambiado las cosas. Aunque ahora voy a eso. ¿Qué son las elecciones legislativas aquí? Bueno, pues elige el Parlamento y el Senado, Parlamento con sus 200 asientos, 200 personas que van a estar ahí, y en el Senado, pues los 45 Consejo de los Estados, porque está el tema este de los medios cantones que solo tienen uno, que ya no son, pero en fin, da igual. No es esto lo que te quería comentar. Lo que te quería comentar es que ha habido las elecciones ahora, al mismo tiempo que las elecciones argentinas, por cierto, y que dos curiosidades. Las dos ya te las conté hace 4 años, pero creo que merece la pena recordarlas. Una de las curiosidades es que aunque en realidad se habla de esta fecha como el día en el que se vota, realmente la gente ya ha estado votando por correo desde antes. Y realmente no hay este suspense que hay en España el día de las elecciones, que se hace el recuento, porque en realidad pues por la tarde ya han terminado de recontar todo. De hecho, se van publicando en la prensa datos de participación día tras día conforme se acerca el día de las elecciones. Y aunque cómo funciona esto depende de comunas, de ayuntamientos, porque en algunas pues ponen un buzoncito donde se puede dejar el sobre, en otras simplemente se puede mandar por correo, sí que se suele decir, bueno, se puede mandar por correo A o por correo B, el correo A es el más caro, pero llega más temprano, con lo cual si uno vota por correo A, pues puede votar hasta más tarde. En fin, son detalles. El tema no es este, el tema es que no son elecciones presidencialistas, como pueden ser las francesas o las argentinas, y son elecciones legislativas, como pueden ser las españolas, con el único detalle de que realmente no por cambiar el Parlamento va a cambiar el presidente, porque para empezar, como ya sabes, porque te lo he dicho ad nauseam, en Suiza existe un Consejo Federal y son los 7 sabios los que son todos presidentes de alguna forma, y existe esto de la fórmula mágica, que como son 7 consejeros federales y que más o menos las proporciones suelen ser las mismas, pues hay 2 consejeros del Partido Socialista, 2 del partido UDC, de derecha un poco rancia bastante rancia de hecho, 2 del Partido Liberal Radical y 1 del partido que antes se llamaba Demócrata Cristiano y al cual le han hecho un rebranding y ahora se llama El Centro, Die Mitte en alemán. Y la cosa muy curiosa es que cuando se dieron los resultados, bueno, han pasado 2 cosas principales, o 3. Una, que los verdes se han pegado un batacazo. De hecho, cuando el año pasado le tocó a los verdes, pues se puso en cuestión esto de la fórmula mágica, porque los verdes habían ganado mucho terreno y entonces pues decían, ¿y por qué a nosotros no nos dan un consejero federal y se lo quitan a otro? Luego, por otro lado, ha pasado que el UDC, esta derecha así más rancia, que ha hecho campaña contra la inmigración, ha hecho campaña a favor del poder adquisitivo y ha hecho campaña anticambio climático, más o menos, pues esta derecha ha ganado también puntos. Bueno, el tema más interesante, aparte de esto, es que el Partido Socialista más o menos igual. Este UDC ha ganado mucho, pero el Partido Liberal Radical también ha caído, no solo los verdes. Y entonces este partido, que antes era el tercero, al final ha terminado siendo el cuarto, porque le ha adelantado por la derecha el partido del centro. Y entonces, claro, ya se estaba poniendo en cuestión el tema de la fórmula mágica. A lo mejor el PLR, el Partido Liberal Radical, en vez de tener 2 consejeros federales, debería tener solo 1. Y por otro lado, a lo mejor decían, pues se lo deberían pasar al partido de centro, este consejero federal. Bueno, pues hete aquí que siendo así las cosas, resulta que se ha publicado 4 días después de la elección, eso es, se ha publicado un artículo, para que digan luego de la precisión suiza, que dice: un error de cálculo modifica los resultados de las elecciones. Porque resulta
que se habían equivocado calculando y que el PLR sigue siendo el tercer partido del país. En fin, aunque parece ser que esta variación, que es mínima en cuanto al número de votos, no modifica la atribución de los diferentes escaños. Ya te digo, escúchate este episodio que te comenté y también el que se llama Dimiten dos ministros, el episodio número 9 me parece que es, porque en este te explica un poco más cómo funciona el sistema político y así me ahorro repetírtelo y si ya te lo has escuchado, pues te ahorras escuchármelo otra vez. Pero ya digo que de los 200 asientos que hay, la UDC se ha llevado 62, el Partido Socialista va detrás por 41 y luego está el Centro y el PLR, el Partido Liberal Radical, que están a 29 y 28. Y ya por detrás los verdes, que han perdido 5 con respecto a lo que tenían la última vez. Y sin embargo decía que esto realmente no cambia nada porque el Consejo Federal ahí está y realmente no se renueva hasta que no dimite algún ministro, como te comentaba en aquel episodio de Dimiten dos ministros, y entonces en el momento en el que dimite ese ministro, pues entonces se vuelve a escoger alguien que lo reemplace, en general del mismo, de hecho no, del mismo partido, para respetar esta fórmula mágica. Y ahora tenemos un ministro que ha dimitido, que es el ministro Alain Berset, que es un ministro del cual hemos oído hablar mucho porque es el que se comió la crisis del COVID, y este señor del cantón de Friburgo, por cierto, hola a nuestros oyentes que nos escuchan desde Überstoff en el cantón de Friburgo, que me consta que estáis por ahí, pues este señor ha dimitido, es del Partido Socialista y entonces ahora mismo pues está la gente del Partido Socialista viendo a ver a quién van a presentar para que el Parlamento los vote. Y entonces sí, en ese sentido es verdad que es el nuevo Parlamento con esta nueva composición la que va a decidir cuál es el nuevo consejero federal, pero el nuevo consejero federal, aunque haya cambiado la composición del Parlamento, va a seguir siendo del Partido Socialista, por esto que te comentaba. Lo que es un poco una pena es la poca participación que hay, porque realmente ha habido solamente 40% más o menos de participación para las elecciones, ya sea al Parlamento y ya sea a lo que podríamos llamar el Senado, ¿no? El Consejo de los Estados. Porque realmente entre la cantidad de población extranjera que hay en Suiza y que de la gente con derecho al voto solamente vota el 40%, realmente una minoría está decidiendo por una mayoría. Por cierto que antes te he dicho, me parece que son 45 asientos los que se han elegido en el Senado. Y esto es así porque el Consejo de los Estados, el Senado, que elige a 2 o una persona por cada uno de los cantones en función de qué cantón, ya digo esto, los antiguos medios cantones, que ya se llaman cantones, pero siguen teniendo un solo asiento por un tema de población. Pero es un tema muy curioso porque esto está regido por el derecho cantonal, es decir, que cada cantón decide cómo se escoge a sus senadores. Y de hecho, el cantón el que tiene la Landsgemeinde, el de Appenzell-Rodas Interiores, pues este no tiene elección, lo escoge la Landsgemeinde. Es decir, que se básicamente, y no me estoy exagerando, se juntan todos en la plaza del pueblo y a mano alzada pues se va votando a ver cuál es el senador. Para los demás sí que se hace en estas elecciones y de hecho se ha votado, pero cada cantón decide. Por ejemplo, en el cantón de Vaud ha salido un señor del Partido Socialista, Pierre-Yves Maillard, y este señor ha recibido más del 50% de los votos y por lo tanto él está seguro. Pero para los demás, pues como ninguno ha recibido más del 50% de los votos, pues hay una segunda vuelta. Entonces uno ya está decidido y ahora hay una segunda vuelta para ver quién va a ser el otro, el segundo asiento. Si va a ir, pues en general, para un campo o para el otro, para los conservadores o para los más progresistas. Como ya digo, el que ha salido esta vez seguro es el del Partido Socialista y se están yendo en el cantón de Vaud. Luego esto no te lo voy a hacer cantón por cantón porque entonces no terminamos nunca. Pero y ahora para esta segunda vuelta pues se han puesto por un lado juntos, por eso lo he llamado conservador y progresista, se han juntado el Partido Socialista y los Verdes para proponer a una persona y se han juntado el UDC, el Partido Liberal Radical y el Centro para proponer a otra persona. Esta otra persona, por cierto, es un señor que se llama Pascal Brulis y que ha sido el ministro de Finanzas durante muchísimo tiempo del cantón de Vaud. Hay que ver que el cantón de Vaud es un sitio en el que hay muchísimo excedente tributario en las cajas del cantón. Sin embargo, las comunas, las municipalidades, muchas de ellas están en déficit. Es el caso de Lausana, que está en déficit, y sin embargo el cantón está en superávit. Y entonces este señor pues tiene como muchísima fama de ser, como dicen aquí en francés, el gran argentier, ¿no? El que tiene los cordones de la bolsa del dinero y que sabe gestionar estupendamente. También es verdad que ha estado en un contexto relativamente favorable.
Y no sé, esto sigue siendo Ensuizados Express. Si quisiera haber hecho un Ensuizados lo habría hecho, aunque en realidad todos sabemos que a veces quiero sacar Ensuizados y no lo estoy haciendo, pero ese es otro tema. Así que lo voy a dejar aquí. Este tampoco es un podcast de política y no se trata de que el Ensuizados Express sea tampoco Express. Pero si tienes cualquier pregunta, cualquier cosa, me puedes contactar. Vete a ensuizados.es/contacto. Ahí ves cómo contactarme. Y si no, pues yo qué sé. Si ya sabes cómo contactarme, pues no te vayas ahí y contáctame directamente y hazme tus preguntas y con muchísimo gusto responderé encantado. Gracias por la atención que me has prestado. Espero no haberte liado mucho, espero haberte dado algún trivia, así luego quedas bien con los amigos. Pues en Suiza yo he oído que tanto que se habla de Argentina, y es verdad que las noticias españolas, pues prácticamente o nada. De hecho, he estado buscando un poco, escarbando, y no se ha hablado para nada de estas elecciones. Pero ya digo que la consecuencia es mínima en el sentido de que se cambia la composición del Parlamento, lo cual para las leyes que se vayan a aprobar y demás cambia. Se cambia la composición del Senado, pero el gobierno en sí, pues no cambia. Hay una cosa técnica, y eso desde que el Consejo Federal sí que se tiene que renovar cada 4 años, pero de forma convencional, con esto de la fórmula mágica, pues se van a validar a los mismos y no va a cambiar nada. Aquí lo dejo. Venga, hasta muy pronto. Gracias.